Muchas personas le temen al libro del Apocalipsis por el hecho de que no comprenden lo que se encuentra escrito ahí, debido a que contiene muchos simbolismos que es necesario conocer para tener una correcta interpretación. Aquí es donde se cumple lo que el apóstol San Pedro cuando explicaba sobre tener cuidado en la interpretación de las cartas de San Pablo. Esto lo podemos ver en la segunda carta del apóstol San Pedro en capítulo 3, versículo 16, que nos dice: y así lo enseña en todas las cartas en las que trata estos temas. En ellas hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, lo mismo que las demás escrituras para su propia perdición. Cuando no se tiene el cuidado debido al querer entender los libros de la Escritura, de la Biblia, se van a dar interpretaciones erróneas de los pasajes, ya que algunos simplemente los toman literales o no tienen la respectiva instrucción para poder comprenderlos de la mejor manera posible. Es lo que sucede con el libro del Apocalipsis. Muchos quieren tomar cada uno de los pasajes de una manera literal sin tener el significado correcto de estos simbolismos. Y eso nos va a causar problemas a cada uno de nosotros. Por tanto, se debe de conocer bien el significado de cada uno de estos símbolos, teniendo en cuenta las mismas escrituras, y conforme lo vamos conociendo nos iremos dando cuenta que no es un libro de terror como nos lo han hecho creer y que se han desviado de la forma correcta de interpretar este hermoso libro de la Biblia, sino que todo lo contrario, es un libro de esperanza, un libro de fe, un libro que llega a alientar a los primeros cristianos que habían perdido muchas veces la esperanza de reencontrarse con la iglesia y la comunidad, debido a que se ocultaban de la persecución romana, incluso de los mismos judíos que querían acabar con el cristianismo. Para ello podemos ver la historia de conversión de San Pablo, que Saulo quiere destruir en un inicio la iglesia, y Dios lo convierte y se vuelve ese incansable evangelizador que lleva el mensaje a todas las comunidades. En esta ocasión estaremos analizando el capítulo 15 y 16 de este libro, en el cual nos narra las 7 plagas. Pero es necesario, antes de llegar a ese punto, analizar el inicio del capítulo 15, que nos va a explicar unos pequeños detalles que nos van a ayudar a comprender mejor lo que está sucediendo. Veamos al inicio, capítulo 15, versículo del 1 al 4. Nos dice: vi en el cielo otro signo grande y admirable, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas culmina la ira de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que vencieron a la bestia y a su imagen, y al número de su nombre, que estaba de pie sobre el mar de cristal, llevando las cítaras de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y se postrarán en tu presencia, porque tus juicios se han manifestado. Veremos nuevamente en este capítulo cómo se usa el número del 7. 7 ya lo hemos mencionado en los capítulos anteriores, y por si no se recuerdan, están algunos ejemplos. 7 iglesias y 7 espíritus. Apocalipsis 1:4. 7 candelabros de oro. Apocalipsis 1:12. 7 estrellas. Apocalipsis 1:16. 7 lámparas. Apocalipsis 4:7. Y podríamos seguir mencionando otros pasajes donde se menciona 7 solamente en el Apocalipsis. Ese número tiene una importancia muy grande dentro de este escrito, porque nos hará comprender muchos detalles. Este número, cuando se encuentra en las escrituras, significa eternidad, plenitud, perfección. Por ellos,
Cuando los encontramos, nos muestra la plenitud de Dios, así como en este pasaje. Aquí se nos presentan estos ángeles, luego de la batalla que se ha tenido contra la antitrinidad. La antitrinidad está representada por la bestia, el anticristo y el falso profeta. Esto ya lo vimos en capítulos anteriores a lo que estamos hablando. En este inicio del capítulo se presenta cómo se mantuvieron en pie venciendo a la bestia. Comenzará un acto de victoria en el cual estos elegidos nos volverán a mostrar un pasaje del Antiguo Testamento en el cual es el cruce del Mar Rojo por el pueblo judío que iba encabezado por Moisés. Esta narración la podemos encontrar en el capítulo 14 del libro del Éxodo. Ahí nos cuenta de que iban perseguidos, resulta de que tenían el mar enfrente y tenía el pueblo miedo y comenzaron un cruce de un mar. Si vemos en el primer versículo también nos vuelve a mencionar el mar, en los primeros versículos de este texto, un mar cristalino, nos vuelve a evocar ese cruce del Mar Rojo. Acabamos de ver plagas. Vamos a hablar de las plagas que el pueblo egipcio sufre también, pero principalmente vamos a ver el poder de Dios que se va a manifestar a través de todo esto. Luego de ello, justamente en el capítulo 15 del Éxodo, encontraremos el cántico de Moisés que nos hace referencia a este pasaje que acabamos de leer del Apocalipsis, que es un cántico de agradecimiento y de victoria, en el cual se manifiesta la gloria de Dios. Con este inicio nos muestra la esperanza en el cual los creyentes sostienen su fe, que se mezcla con el cántico del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto nos está explicando de que ya la plenitud de la revelación de Cristo se ha dado ya en el Nuevo Testamento y que debería ser como el pueblo judío que tuvo un cántico de victoria, un cántico de alegría, un cántico de darle gloria a Dios y alabanza a Dios. Así debe de ser también el cántico, porque el Cordero ha vencido. Es el momento en que también nosotros tenemos que ponernos de pie y estar en la lucha, porque esta es una lucha continua y constante que debemos de tener. Luego, para concluir este capítulo 15 nos dice, del versículo 5 al versículo 8, y continuó la visión. Se abrió en el cielo el templo de la tienda del testimonio y salieron del templo los 7 ángeles con las 7 plagas. Iban vestidos de lino puro y brillante, ceñidos con cinturones de oro a la altura del pecho. Entonces uno de los 4 seres dijo a los 7 ángeles. Entonces uno de los 4 seres dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su fuerza. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Sigue el escritor sagrado mostrándonos signos de lo que es la liturgia, ya que este libro es destinado a los creyentes que celebraban la liturgia, escondiéndose de los ejércitos romanos. Aquí podemos contemplar a los ángeles que van vestidos de sacerdotes, que han salido de la tienda del testimonio, y revisamos en la escritura cómo vestían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Lo podemos estudiar en el capítulo 28 del Éxodo. Vemos que ellos son los encargados de verter la justicia de Dios, lo que en este capítulo nos describe como la ira de Dios, y que será la última plaga que se desatarán sobre la tierra. Pero antes que nada se debe de comprender cuál es el objetivo de las plagas. Quizás nos sentimos confundidos al ir leyendo este pasaje, pero realmente vemos que uno de los seres vivientes le da a los ángeles las copas. Luego tenemos que entender que esas copas muchas veces nosotros hemos sido también causales de que esas copas lleguen a la justicia de Dios, porque necesitamos ir conociendo cuál es el objetivo. Pero antes que nada vamos a tratar de quitar conceptos erróneos de lo que son las plagas. Muchos grupos ajenos a la Iglesia Católica explican que esto es el castigo divino sobre la humanidad, sobre aquellos que no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvación. Es decir, que en lugar de ser un plan de salvación, lo están catalogando como que ya es la condena eterna que esta gente va a recibir. Pero no es así. Hasta el punto que lo ven como una condenación, porque no aceptan su doctrina. Es decir, como ustedes todavía no han reconocido al Señor y Salvador Jesucristo, ustedes están condenados.
y no ven que el objetivo es diferente del que ellos están planteando. Hasta tal punto que hay una película que habla sobre esto. Es la película Armagedón, donde un asteroide va a estrellarse sobre la Tierra y va a ser el fin de la humanidad. Y lo peor es que lo plantean como que fuera bíblico, que así está en las Escrituras. Y cuando uno no conoce, uno no ha leído las Escrituras, dice, sí, es cierto, así sucedió. Y no es ese el objetivo de las Escrituras. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero objetivo que tienen las plagas? Porque no solo es un capricho de Dios, Él tiene el control, y eso lo podemos ver en el profeta Isaías, capítulo 46, verso del 9 al 10, que dice, recordar las cosas pasadas, que yo soy su Dios, y no hay ninguno más, ni hay otro semejante a mí. Desde el principio yo anuncio el final y desde el comienzo, y lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi designio se cumplirá y se realizó cuando me lo propongo. Dios tiene el control de todo. Él sabe por qué suceden las cosas. Él sabe por qué está sucediendo alguna situación en nuestro país, en nuestro mundo. Él tiene el control de todo, pero tenemos que tener una mejor concepción de lo que Dios tiene para nuestras vidas, porque eso se nos ha olvidado en algunas ocasiones. Cuando revisamos el capítulo 16 del Apocalipsis, encontramos en el versículo 9 el objetivo de las plagas, el cual es la conversión de los hombres hacia Jesús y reconocerlo como Señor y Salvador de sus vidas. Por lo tanto, las plagas procuran provocar la conversión de los habitantes de la tierra, que son aquellos que no han reconocido a Dios, que están absortos en el egoísmo, que están inmersos en el materialismo, relativismo y permitirse placeres de la carne. Es decir, todos aquellos que todavía no han aceptado al Señor, para ellos va dirigido principalmente provocar que ellos se conviertan y busquen la gloria de Dios. Eso es lo primero que tenemos que observar de las plagas. Comenzamos lo que es el capítulo 16, que nos va a ayudar a comprender cuál es el plan y el designio de Dios para cada uno de estos. Primera plaga, úlceras. Marchó el primero, vertió sobre la tierra su copa, y sobrevino una llaga maligna y perniciosa a los hombres que tenían la marca de la bestia, a los que habían adorado su imagen. Apocalipsis 16:2. Debemos observar que esta plaga no cae sobre todos los hombres, sino solo a aquellos que tienen la marca de la bestia y que siguen adorando su imagen. Se refiere que aquellos que no tienen a Dios como centro de sus vidas, para ellos va destinada esta plaga. Debemos entender que las úlceras son aquellos incidentes que provocan en la vida de aquellos el buscar a Dios. Puede ser una enfermedad, un accidente o cualquier evento que los haga reflexionar, así como ocurre con la parábola del hijo pródigo, que todo lo que sufre lo hace reaccionar para volver a la casa del Padre. De esta forma, esta plaga debe de servir para aquellos alejados del amor de Dios se vuelvan a Él. Tenemos que comprender de que las plagas, estas úlceras, estos dolores, son para que el corazón del hombre comience a buscar nuevamente a Dios. Pero desgraciadamente, en algunas ocasiones cuando sucede esto, nos acordamos de Dios, pero es para culparlo y no para buscarlo. Dios permite que sucedan las cosas porque quiere que todos nosotros nos salvemos. Ese es el objetivo de estas plagas. Segunda plaga, mar convertida en sangre. Tercer plaga, los ríos y manantiales convertidos en sangre. El segundo vertió su copa en el mar, que se convirtió en sangre como de muertos, y todos los seres vivos del mar murieron. El tercero vertió su copa en los ríos y las fuentes de las aguas, que se convirtieron en sangre. Esto lo encontramos en Apocalipsis 16, 3, 4. Estas dos plagas son ecológicas, provocadas por la misma mano del hombre, que nos afectan a todos, en los cuales vemos que todo lo vital se ve comprometido. Si recordamos las plagas que cayeron sobre el pueblo egipcio, veremos que se fueron quedando sin alimento, sin libertad. Todo esto para que el mismo ser humano reaccione y busque la sabiduría de Dios. Hay que ver que Dios siempre busca de que el hombre vaya hacia Él.
Todas las plagas que son provocadas por la misma mano del hombre, la tala, la contaminación del aire, nos tienen que hacer reflexionar y buscar a Dios. Hemos visto que el Papa nos ha incitado a comenzar a cuidar la naturaleza. Lo podemos ver en el documento Laudate Si, donde podemos ver que Él nos está invitando a ser esos protectores del mundo, porque nosotros vivimos en este. Tenemos que comenzarlo, como Él lo dice, es la casa común. Es momento de comenzar también a buscar a Dios a través de estos fenómenos que el mismo hombre ha provocado. Es momento de reaccionar, y eso es justamente lo que busca esta plaga, que nosotros veamos que tenemos que cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, y eso nos afecta a todos, tanto conversos como aquellos que todavía no se han convertido. Es importante que nosotros busquemos a Dios aún en estas catástrofes que el mismo hombre ha provocado. No nos descuidemos y busquemos también a Dios. La cuarta plaga, el sol. El cuarto vertió su copa sobre el sol y se le permitió abrazar a los hombres con fuego. Apocalipsis 16:8. Muchos entienden que este pasaje, que el sol es la estrella del sistema solar, pero si buscamos en la escritura veremos que nos dejan pistas sobre esto. Para ello vamos a buscar en el Salmo 84:12, que nos dice: porque el Señor Dios es sol y escudo. El Señor concede gracia y gloria, no niega sus bienes a los que caminan en integridad. Salmo 84:12. Tomando como base este versículo, entendemos que el sol es el mismo Dios que se sigue derramando sobre los hombres, donde el Señor no quiere que se pierda ninguno de los hombres, y en algunas ocasiones se siente el amor incondicional y se le atribuye a la suerte, por tal de no reconocer a un ser superior que ama sin límites, y con ello se blasfemia con no reconocerlo. Muchas veces recibimos bendiciones en nuestras vidas y lo primero que decimos: ¡qué suerte la que tengo! Es una forma de blasfemar contra la bendición que Dios nos está derramando a nosotros. El Señor quiere que cada uno de nosotros, y aún así, cuando vemos el amor de Dios, no somos capaces de alabar y glorificar, ni de doblar las rodillas para agradecer. Es momento de reaccionar. La quinta plaga, trono de la bestia. El quinto vertió su copa sobre el trono de la bestia, y su reino quedó en tinieblas, y se mordían la lengua del dolor. Apocalipsis 16:10. En el mundo existen dudas que han provocado la oscuridad en aquellas mentes que se encuentran alejados de Dios, al punto que en un momento tienen un ídolo en su corazón y éste les decepcionará y todo se derrumbará. Es cuando la bestia será derrotada. Tenemos que fijarnos qué es lo que está en el centro del corazón del hombre, y aún así habría muchos que en lugar de buscar lo que les llene seguirán en su necedad, ya que no quieren comprender que solo Dios es capaz de llenar ese vacío que embarga su corazón. Dios va a derrotar al enemigo y lo va a derrotar de una manera que va a quedar palpable en la historia. Es momento que nosotros busquemos a Dios, que encontremos a Dios en todas las manifestaciones. Dios nos ama y quiere que nos alejemos del maligno, quiere que estemos lejos de este ser que no quiere nuestra salvación, sino que quiere nuestra condenación. Sexta plaga, el río Éufrates. El sexto vertió su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas, de modo que quedó preparado el camino a los reyes del oriente. Esto lo vemos en Apocalipsis 16:12. En esta plaga es necesario conocer un poco de historia para comprender a qué se refiere. Cuando Juan escribe este libro, el Imperio Romano es quien gobernaba la región de Jerusalén, y su imperio estaba establecido hasta el gran río Éufrates, el cual era una frontera natural que impedía al mismo tiempo que otros imperios le atacaran, lo cual les daba una sensación de seguridad. Cuando vemos que el río se seca, el escritor sagrado nos manifiesta que aquello que da seguridad al hombre se dará por perdido, en el cual está su fundamento. Nos manifiesta que aquello que da seguridad al hombre se dará por perdida, en el cual está su fundamento. Si no está en Jesús, se derrumba, dejándolo en la incertidumbre en lo cual lo desconocido le perturba. Muchas veces nosotros estamos apegados a ciertas cosas o objetos que nos dan una sensación de seguridad, por ejemplo el trabajo, por ejemplo la situación económica, y creemos que no nos puede llegar a suceder porque estamos nosotros
aferrados que con eso no nos puede suceder absolutamente nada. Pero eso también se va a derrumbar y solamente el amor y la misericordia de Dios pueden llenar ese vacío que hay en nuestro corazón. Luego de la sexta copa existe una pauta entre esta y la siguiente, en donde volvemos a ver a la antitrinidad demoníaca que aparece nuevamente, que sale de la boca de espíritus impuros como ranas. ¿Cómo debemos de interpretar esto? Que son los espíritus que quieren engañar al hombre, que vienen a realizar falsos milagros y prodigios, cuando caen en los engaños del mundo, hoy en día con lo que se conoce como la nueva era, que el objetivo es apartar la vista del hombre de Dios y atribuirle el poder que le pertenece únicamente al Señor. Podemos ver que muchos siguen buscando horóscopos, otros que hay piedras que le atribuyen poderes, otros a las cartas astrales, unos se han ido al yoga, al reiki y otras cosas que están involucradas dentro de la nueva era. Es momento de que busquemos a Dios y vemos que la antitrinidad quiere nuevamente atacar, quiere nuevamente engañar al hombre, porque no quiere de que el hombre se convierta y busque a Dios, y le muestra un falso poder que viene de él, a dar falsos prodigios y milagros. Claro, el enemigo puede hacer esto, pero va a ser para la condenación y no va a dejar paz en el corazón del hombre. Cuando Dios llega a nuestras vidas y hace un milagro, siempre deja paz en nuestras vidas y nos permite de esa manera conocer el amor infinito de Dios. Luego observamos que aparece una frase que conocemos, que sale de los mismos labios de Jesús, y que el Evangelio según San Mateo 24:43, y también lo menciona el apóstol San Pedro en la segunda carta, capítulo 3, versículo 10. Para dar una bienaventuranza. La bienaventuranza dice: bienaventurado el que esté vigilante y guarde sus vestidos, para no andar desnudo y que les vean sus vergüenzas. Esta bienaventuranza lo que nos viene a decir es: perseveren, y nos insta a mantenernos en todo momento limpios, guardando esos vestidos que ya han sido lavados con la sangre del Cordero. Sus vergüenzas, es decir, que no caigamos en pecado, que nos alejemos del pecado, para que mantengamos nuestra alma limpia ante la presencia de Dios. Allí es donde nuevamente es necesario que nosotros nos acerquemos al sacramento de la confesión, para estar limpiando continuamente nuestro cuerpo, nuestro ser. Pero también es necesario de que nosotros escuchemos la voz de Jesús a través de la iglesia. Jesús nos sigue hablando a través de la iglesia. Cuando nosotros no escuchamos el mensaje de la iglesia, no estamos escuchando a Jesús. Y Jesús nos dice: vengo como ladrón. Un punto que es necesario aclarar es el Armagedón. Las iglesias no católicas utilizan este símbolo como un símbolo de terror, en la cual Dios va a destruir al mundo. Pero cuando leemos la Escritura, nos vamos a dar cuenta de que el Armagedón es algo muy distinto de lo que nosotros podemos entender de esto. Para ello vamos a leer justamente el pasaje donde aparece el Armagedón para poder explicarlo, que es Apocalipsis 16:16, y dice: y los reunió en un lugar que se llama en hebreo Armagedón. Las mismas escrituras en la exégesis, es decir, los pequeños comentarios que aparecen, nos envían inmediatamente a recordar otro pasaje del Antiguo Testamento que lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 23-28, que nos dice: el resto de los hechos de Josías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes. En sus días el faraón Neco, el rey de Egipto, subió en ayuda del rey de Asiria hasta el río Éufrates. El rey Josías fue a su encuentro y aquel le mató en Megiddo en cuanto lo vio. Sus siervos lo subieron muerto al carro, lo llevaron en Megiddo a Jerusalén y lo enterraron en su sepulcro. El pueblo ya no tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungieron y lo proclamaron rey en lugar de su padre. Este pasaje es del segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo del 28 al 30. Para el pueblo judío este fue una humillación, donde su rey muere en Megiddo, y eso significa Armagedón, ciudad que está entre montañas. Otra traducción es ciudad que está en la cima de la montaña, y Megiddo es
la ciudad que está en la cima de la montaña, Marmagedón. También lo podemos ver en Zacarías 12:11, dice: aquel día será grande el duelo en Jerusalén, como el duelo de Hadad Rimón en la vega de Megiddo. Megiddo es realmente una humillación para el pueblo judío, y por eso dice: lo volveré a reunir, porque los va a redimir de eso. Ahí estamos nosotros, nos va a redimir de la humillación que nosotros podemos tener, porque el Señor quiere que todos nosotros nos salvemos. Séptima plaga, sobre el aire. El séptimo vertió su copa en el aire y salió del templo. Desde el trono una voz que decía: ya está hecho. Apocalipsis 16:17. En este punto las plagas la debemos de entender que Dios nos da la oportunidad de arrepentimiento hasta el último aliento de vida que el ser humano es capaz de dar, antes de dar cuentas frente al juez de jueces. Como podemos ver, este libro es un libro de esperanza para los cristianos de esa época, pero la palabra de Dios es actual y nos alcanza a cada uno de nosotros. No perdamos la paz en un escrito que no se comprende, sino que es por medio de la dirección de la iglesia. Y en este punto es necesario recordar este pasaje. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 30 y 31. Corrió Felipe a su lado y oyó que leía el profeta Isaías. Entonces le dijo: ¿entiendes lo que lees? Él respondió: ¿cómo lo voy a entender si no me lo explica alguien? Rogó entonces a Felipe que se subiera y se sentase junto a él. Es necesario que la iglesia nos explique la Escritura para que vivamos la plenitud de la fe y de esa manera tener paz y gozo en el corazón. El libro de Apocalipsis es un libro hermoso que debemos de entenderlo desde la esperanza, desde la fe, para que cada uno de nosotros sienta cómo Dios quiere la salvación de cada uno de nosotros siempre. Por lo tanto, hermanos, no caigamos en el fanatismo de buscar interpretaciones erróneas de este libro que es lleno de paz y esperanza. Los invitamos a que sigan pendiente de lo que es Rincón de Apologética Católica. Mi nombre es Aparicio Linares, que ha sido un gusto preparar este tema para ustedes y que el Señor les bendiga y los acompañe. Sigan pendiente de cada uno de los temas, y si no, si hasta este momento te incorporas a este estudio del Apocalipsis, recuerda, en nuestros canales de YouTube y en Facebook puedes encontrar cada uno de los videos que te va a ayudar a reflexionar y entender mejor este libro tan hermoso. Bendiciones a todos.